que yo veo llorar todos los días a personas. Como son hombres, ellos lo pueden resolver absolutamente todo. Okay, no voy al psicólogo porque yo no estoy loca. Pedir que su psicólogo vaya a terapia. Que nosotros somos lo que comemos y lo que pensamos. Y no es que el psicólogo aconseja que cuando estás muy delgada, o sea, ¿por qué estás delgada? Que si estás gordita, pero estás gordita. Preferimos cualquier otra cosa que priorizar la salud mental. Una persona que intenta lastimarse va a seguirlo intentando 45 veces más. Hola, ¿cómo están amigos de Hablando y Divagando? Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta semana. En esta ocasión vamos a hablar de algo súper interesante, de algo que muchas las veces no lo decimos, solamente lo pensamos, de nuestras emociones, de nuestra salud mental. Y para ello nos acompaña la psicóloga clínica Vicky Romero. Ella trabaja acompañando las emociones de las personas, de los niños, trabaja para el Ministerio Público. Pero antes de ello, Vicky, quisiera empezar que nos cuentes cómo nació tu sueño de acompañar a estas personas emocionalmente. ¿Cómo nació tu idea de estudiar psicología clínica? Bienvenida. Muchas gracias. Mi nombre es Vicky Romero, como lo mencionó, soy psicóloga clínica, tengo de experiencia 11 años trabajando para el Ministerio de Salud Pública y pues la respuesta viene haciendo como que un flashback de cómo llegó a mí para estudiar psicología, pues es mi mamá realmente, porque es la persona más positiva que conozco, recordando por ejemplo un poco mi infancia. Cuando yo estaba, digamos, un dolor de cabeza o esto, ella me decía, bueno, todo es mental. Inconscientemente estas cositas vienen quedando en ti, se vienen sembrando inconscientemente, entonces como que la mente todo lo puede, como que todo es mental. Entonces nace para mí estudiar psicología desde mi mamá y dedicar a acompañar a otras personas, pues lo fue aprendiendo durante la vocación, durante la experiencia de mi carrera. Bien, tú nos dices que esta vocación nació a través de tu madre. ¿Alguna experiencia que hayas sentido? ¿Cómo te sentiste tú la primera vez al tener tu primer paciente? ¿Qué emociones sentiste en ese momento? ¿Tenías nervios? ¿Sabías lo que le ibas a decir al paciente? Creo que como todo principiante, bueno, debemos entender que nosotros en la universidad aprendemos la teoría, pero realmente la experiencia la ganamos cuando el paciente está en nuestro consultorio. Y claro que me acuerdo de mi primer paciente, era un paciente con discapacidad auditiva y pues tenía que adaptarme, ya aprender en ese entonces, hace como 10, 11 años atrás, eran en mis prácticas preprofesionales. Entonces me sentía con temor, me sentía un poco frustrada porque yo decía, ¿y ahora cómo? O sea, me comunico con este paciente. O sea, ese miedo de cómo le vas a hacer que te puede escuchar, ¿cierto? Exacto. Entonces vinieron ideas y pudimos hacer la valoración pues mediante escribiendo. Entonces fui llevando mi primer paciente de esa forma. Entonces entendiendo que toda profesión implica experiencia y que realmente la vamos ganando a medida de los años. Entonces, en la universidad aprendemos algo, pero lo que se nos viene ya y así con todo es la experiencia. Bueno, antes de que tú hayas querido estudiar psicología clínica, ¿tú tenías alguna otra carrera que hubieses querido tal vez hoy en día trabajar en ello? Bueno, retomando nuevamente a mi mamá, porque es mi mayor fortaleza, ¿no? Ella, o sea, quería que yo siga medicina. Desde el colegio, ella venía hincándome hasta en la universidad, ella me inscribió para que yo siga medicina. Pero, no sé, sentía como que ese deseo de seguir psicología. Entonces, como yo como siempre, haciendo todo lo contrario. Así que me cambié al área de psicología y pues sí había esta idea de como de primerito, en primer lugar, seguir medicina. Pero, o sea, yo llegué a la universidad y dije, no, yo voy a seguir psicología. Y pues así lo hice. Bueno, seguir psicología clínica también es una buena opción porque además tú estás ayudando a otras personas a poder sobrellevar sus problemas o sus emociones también. También me gustaría que nos compartas esto de los mitos que muchas de las veces dicen.
Ir al psicólogo es algo de locos, ¿no? O ir en casos extremos. ¿Tú qué piensas de ello como profesional? ¿En qué momento crees que nosotros tenemos que acudir a ustedes como profesionales para que nos puedan ayudar? Yo creo que, a ver, empezando primero por la cultura. Realmente en Ecuador podría decirse que no hay mucho esta idea porque hay muchos prejuicios aún sobre lo que es la parte de salud mental, psicología en comparación de otros países, ¿verdad? Entonces preferimos ir al chamán, es la realidad, o sea, al chamán, ir al gym, o sea, cuidarme, de todas formas, menos cuidar la parte que es fundamental, que es la salud mental. Salud mental es estar bien contigo misma para poder estar bien con el resto. Imagínate, si no funciona esto, no funciona absolutamente nada. Entonces, partiendo creo que desde la cultura, y pues la otra pregunta que es, ¿cuándo consideraría que debería ir a terapia? Pues deberíamos entender que una persona no solo debe ir a terapia cuando todo está mal, ¿verdad? Porque eso creemos, sino cuando siente que algo pesa emocionalmente y no lo puede sobrellevar solo. ¿Y cuáles serían esas señales para nosotros poder identificar y decir, ok, es momento de yo poder acudir a un profesional? Esa es una pregunta muy interesante porque realmente debemos entender que el cuerpo es maravilloso y siempre nos está enviando señales. Cuando, por ejemplo, estamos diabéticos, cuando estamos hipertensos, nos mandan señales a sí mismo. Cuando estamos colapsados en el área mental, se dice que, bueno, lo que la mente calla, el cuerpo empieza a sentir. Entonces las señales serían, por ejemplo, cuando tenemos los síntomas de ansiedad, depresión, insomnio, cansancio o fatiga sin ningún motivo. Ya cuando pierdo la desmotivación, cuando siento que paso llorando, paso encerrado, cuando yo no quiero saber del mundo, entonces quizás son pequeñas señales que ya tengo que decir, ok, necesito buscar ayuda. Y otra idea que a veces tienen más aún los hombres es a veces de que yo todo lo puedo, o sea, yo puedo sobrellevar esto, yo puedo lograr absolutamente todo y no necesito de nadie. Entonces, esa es una banderita roja que me implica señales de mi cuerpo de que algo no está bien. Claro, eso es desde niños a los hombres lo que tú mencionas, que los dicen, tú eres hombre, tú tienes que ser fuerte, tú tienes que hacer esto. Pero también hablemos en el caso de las mujeres, esos estigmas de que hay niñas, mujeres que desde niñas crecen con eso, con ese peso del día a día, con emociones cargadas. ¿Por qué hay esos estigmas hoy en día, o sea, en la mujer? ¿Por qué alrededor de la terapia psicológica existe esto? Yo creo que son los roles sociales que nos imponen, ¿verdad? Estas expectativas culturales que pueden generar presiones que afectan la autoestima, el bienestar emocional. Se me viene a la cabeza en este momento un video, por ejemplo, que cuando estás muy delgada, o sea, ¿por qué estás delgada? Que si estás gordita, pero estás gordita. Que si tienes a una persona que tiene dinero, o sea, ¿por qué tiene dinero? Sí, los estereotipos. Exacto. O sea, como que hay que cumplir ciertos estándares que nos impone la sociedad. Entonces, de una u otra forma, creo que eso implica más bien el trabajo que tenemos que hacer nosotros mismos, el aprender de una u otra manera a cuestionarnos esos roles, a que podemos mejorar nosotros mismos la salud mental y poniendo nosotros mismos nuestros límites, porque allá afuera nos puede decir mucho, pero realmente, ¿qué es lo que nosotros, como Vicky, como usted, qué es lo que queremos lograr? Entonces, es como que eso es lo bonito de trabajar también en terapia, para poder lograr apagar las voces externas para enfocarnos más en nosotros mismos. Eso es lo que tú lo mencionas de que tenemos, o sea, yo soy yo, o sea, decir, empezar a priorizarse. Por ejemplo, cuando la mujer empieza a priorizarse, ahí es cuando viene la culpa. Por ejemplo, si eres casada, ¿no es cierto? Como ya te priorizas, vienen también a veces los problemas con el esposo. ¿Tú qué piensas de ello? O sea, ¿la mujer debería sentirse culpable por priorizarse? Yo creo que tenemos que tener un equilibrio para todos, porque, a ver, las mujeres y los hombres cumplimos varios roles. Y pues si nosotros como que dejamos de ser nosotras para cumplir el rol de esposa y solo me enfoco en ser esposa y ya no en ser madre, o sea, ya hay un desequilibrio. Ya, entonces
hay que tener un equilibrio con cada uno de los roles. Tampoco es que yo voy a convertirme en un egoísta y pues solo pensar en mí y me dejo a un lado. No, o sea, sí hay que priorizarme, sí tengo que cuidarme tanto físicamente como emocionalmente, pero también cumplir con todos los roles que me corresponden como mujer y como yo quiero cumplirlos. ¿Qué le dirías tú a una mujer que se siente que no es capaz de poder salir de esos problemas que ella tiene, que le cuesta priorizarse? Que, por ejemplo, mira, hay mujeres, tengo amigas cercanas que dicen, no, es que yo tengo hijos, mi prioridad son ellos. O sea, no está mal, no, porque son hijos, pero también yo siento que tiene que priorizarse. Por ejemplo, conozco a mujeres mayores que ya también sus hijos están súper grandes, pero para ella sigue siendo lo primordial los hijos. Y yo a un punto digo, he hablado con ellas, digo, no, es que tampoco tienen que ser los hijos. Los hijos ya cumplieron su etapa, su ciclo. Ahora tú, ¿por qué no te ves tú también? Y es que dicen, no, es que yo ya estoy vieja como para priorizarme. Es un punto muy importante porque, como digo, tenemos que tener equilibrio. Y cuando yo me descuido, entonces, o sea, los hijos se van, ¿ya? O sea, de una u otra manera, tenemos que cumplir con los roles que nos corresponden, pero priorizar nuestra salud mental. El autocuidado es fundamental porque imagínate una mujer joven con hijos y que de una u otra manera se descuide su aspecto personal. Tenemos que ser realistas y vamos a también a entender la parte masculina. O sea, los hombres también se fijan por lo que ven, ¿ya? Y cuando tú, antes de tener hijos, ¿cómo eras? ¿Ya? Y ojo, tampoco es que digo o sea, que para mantenerte bien tenemos que gastar o hacernos cirugías o esto. No, o sea, también puedes cuidarte desde la parte de salud mental. Hay el Ministerio de Salud. De una u otra manera tenemos que buscar priorizar esto porque hay que mantener el equilibrio. Hay que mantener el equilibrio en el autocuidado y de una u otra manera poder cumplir, como digo, con todos los roles que nos competen. Hablando de eso, mi querida Vicky, también hoy en día se ha visto mucho estos problemas de la ansiedad y la depresión en las redes sociales. Muchas personas se han llegado hasta suicidar. ¿Podríamos entrar un poquito en este tema de la ansiedad, de la depresión y hablar por qué sucede este tipo de cosas? Hay muchas personas que hasta han llegado a quitarse la vida porque no han podido sobresalir de aquello. Exacto, realmente es un porcentaje alto y no sé si ustedes saben, pero generalmente se suicidan con mayor prevalencia los hombres, ¿ya? Que las mujeres, ¿ya? Y esto no quiere decir que las mujeres no lo intentan, las mujeres lo intentamos más, pero los hombres de una u otra manera tienen medidas más letales, ¿ya? Este es un dato que hay que analizar. ¿Por qué? Si vamos en cuanto a mi experiencia profesional, puedo decir que en un 80% quienes van a la consulta son mujeres, ¿ya? Y muy poco porcentaje los hombres. Quizás sea por el prejuicio, por el rol social que la sociedad, valga la redundancia, impone de que como son hombres, ellos lo pueden resolver absolutamente todo. Exacto, es como lo que tú mencionaste al inicio. A ellos desde muy pequeños se les dice tal cosa que no pueden hacer. Entonces, dado esto, mi querida Vicky, ¿cómo el estrés se manifiesta en el cuerpo humano, ya sea de hombre o de mujer? ¿Cómo se manifiesta esto? Ya. Cada cuerpo humano es un mundo diferente, ¿ya? Y los síntomas varían, pero generalmente la ansiedad o el estrés se ve reflejado en que no puedo descansar bien, en insomnio, en que no puedo realizar mis actividades normales como antes las realizaba, en que paso cansada, somnolienta. ¿Qué más? La ansiedad también se ve reflejada en que siento la taquicardia, en que me siento que me falta la respiración, en pensamientos recurrentes en que me va a pasar algo, me voy a morir, pero me voy al médico y no tengo absolutamente nada. Se ve reflejada en comer. En los alimentos, en que, por ejemplo, quiero comer, o sea, estoy comiendo demasiado, ansiedad, depresión, falta de apetito, también insomnio,
intentos de hacerme daño, lastimarme. De eso son algunos síntomas que se ven reflejados en tanto hombres o mujeres. Pero mira, mi Vicky, que estos síntomas, estas señales, muchas personas lo dejamos pasar, o sea, no lo tomamos en cuenta como, valga la redundancia, como bueno, sino como que decimos, son cosas que son normales, ¿no? Los vemos normal en nuestros cuerpos, pero debido a esto también muchas personas por eso no quieren ir al psicólogo, dicen que es para débiles, que ir al psicólogo solamente se pasa hablando o aconsejando. ¿Tú qué piensas de ello, de estos mitos que la gente nos dice? Es muy común que nos digan, ok, no voy al psicólogo porque yo no estoy loca, ya, o loco. Y pues déjenme decirles que al psicólogo van las personas normales. Yo también voy al psicólogo, voy a terapia. De hecho, si ustedes van al psicólogo, tienen que pedir que su psicólogo vaya a terapia, porque debemos normalizar esto. Creo que son aquellos prejuicios o ideas erróneas que tenemos de una u otra manera, que ir al psicólogo como que, o sea, es hasta un castigo o vergüenza ir al psicólogo. Es que, y ahora, o sea, de verdad, los pacientes van a la consulta con estas ideas. Entonces, creo que debemos cambiar el chip y entender que ir al psicólogo es normal, como ir al médico, como ir al odontólogo, como ir a tu ginecóloga, como ir a, no sé, a cualquier consulta médica, porque recordemos que no podemos hablar de salud física si no tenemos salud mental. O sea, realmente cuando a veces han ido pacientes que les hacen exámenes, estudios y todo está bien en la parte física, pero vamos más allá y derivan a la parte psicológica y resulta que detrás de esa persona hay una infancia traumática, hay violencias físicas, psicológicas o sexuales, hay, por ejemplo, problemas actuales de pareja, hay muchas situaciones que de una u otra manera se ven marcada la historia de esa persona. Entonces yo no puedo. O sea, mis herramientas colapsaron, no puedo. Es ahí en donde yo debo de priorizar mi salud mental y decir, ok, tengo que ir al psicólogo. ¿Y nos podrías compartir cuáles son esas herramientas, esas acciones que nosotros podremos poner en práctica con nuestro cuerpo, con nuestra salud mental para podernos sentir mejor? Primero, entendiendo que el cuerpo, siempre les digo a los pacientes que nosotros somos lo que comemos y lo que pensamos. Voy a tomar esto. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando una persona come comida chatarra? Se engorda o se enferma. Se engorda, se enferma, diabetes, hipertensión, no sé, problemas cardíacos, bla, bla, bla. En la parte física, ¿ya? Si vamos a la parte emocional, una persona que no se alimenta correctamente va a tener problemas con su autoestima también. Claro. Entonces, de la misma forma, como comemos, las personas somos lo que pensamos. Y si nos llenamos de pensamientos chatarras, como por ejemplo, no puedo, quejas, personas a mi alrededor que no suman, obviamente, de una u otra manera mi salud mental se va a ver afectada. Priorizar, ¿ya? ¿Quién está alrededor? ¿Qué es lo que pensamos? El estilo de vida para mí es fundamental. Ya, esas son como que herramientas que podemos seguir. Mi estilo de vida, para mí, el ejercicio cambia vidas. El ejercicio no lo digo yo, lo dice la ciencia. Está comprobado científicamente que el ejercicio, en tanto la depresión, la ansiedad, el estrés, te va a ayudar de una manera favorable, ¿ya? Entonces, esas son las herramientas, ir al psicólogo, porque cada ser humano es un mundo diferente, ¿ya? Y lo que yo te puedo decir a ti, no le puedo decir, por ejemplo, a la persona que me está viendo, porque cada vez, cada persona tiene una historia diferente. No fue criado con mamá, no fue criado con papá. Entonces ahí nosotros vamos adaptando, y no es que el psicólogo aconseja, y no es que el psicólogo te va a decir, oye, tú tienes que hacer esto. No, en la parte de salud mental o psicología, lo que trabajamos es devolver lo que el paciente nos da con palabras, con herramientas, para que cuando esas herramientas se terminen y yo me sienta colapsado y yo no sepa dónde ir,
entonces todas esas herramientas estén de vuelta y yo sepa qué voy a hacer. Ya. Entonces, estos hábitos emocionales que tú nos mencionas es ser positivos nosotros mismos, motivarnos nosotros mismos, hacer siempre las cosas positivas y obviamente, como tú lo mencionas, nuestros pensamientos e imaginación, que desde ahí viene todo. Mi querida Vicky, ¿te gustaría seguir ejerciendo esta carrera? ¿A ti te gusta mucho esto de la psicología clínica o quizá a futuro te ves en otro ámbito, en otra rama? ¿Es válido? Corroborando lo que también usted menciona, es válido ser positivo, pero también es válido sentir todas las emociones, ¿ya? Sentirnos tristes, irritables, no sé, todas las emociones que puedan sentir son válidas, pero las emociones duran poco. El problema es lo que pensamos. Entonces hay que trabajar con esto, con esta parte cognitiva, que a veces, como digo, no lo puedo yo, entonces por eso necesitamos esa ayuda en la parte de psicología. Y pues sí, realmente la vocación como que nace no en los primeros años de la carrera, la verdad, mentiría si digo eso, no es así. O sea, cuando uno llega a la universidad, no, a mí me nació la vocación cuando empecé mis prácticas, cuando empecé a ver a mis pacientes. Para mí son personas maravillosas con otras realidades y realmente yo aprendo, ¿ya? Yo aprendo porque parece que son historias que tú escuchas en La Rosa de Guadalupe o en programas que no existen, que tú dices, wow, o sea, ¿de verdad existe esto? Sí existe. Entonces, la vocación nace de ahí. Sí me veo como psicóloga, pero hasta cierto tiempo, porque sí es desgastante. Justo venía conversando de eso, porque compartir, escuchar y trabajar con personas es agotador. O sea, la carrera es increíble. A mí me motiva mucho cuando los pacientes van a la segunda o la tercera consulta o en varias sesiones y ves el cambio que a veces ellos no lo ven, pero yo sé cómo llega al paciente. Y en la segunda consulta o en las otras consultas vienen de una forma diferente, me llena. Me llena de que un paciente adulto mayor venga hacia mí y se vaya con otra idea, que cambie el chip. Para mí eso es increíble. ¿Y cómo haces, Vicky, tú para poder controlar estas emociones cuando estás con tus pacientes? Porque, por ejemplo, tienen una historia súper fuerte, es triste, tú para contener tus emociones, porque me imagino que tu corazón también se ablanda frente a ello, pero tú como profesional allí, ¿cómo te comportas? Al inicio de la carrera, no voy a mentir que se me hizo muy difícil, muy difícil. Habían casos que yo tengo sobrinos y no, me sentía muy mal, realmente hasta soñaba, pero así como el médico se va asociando como esas heridas que ya ve en la sangre y todo eso y no pasa nada, el psicólogo, el oído se va adaptando y se normaliza. Imagínate 11 años escuchando tantas historias, ya para mí ver llorar, porque yo veo llorar todos los días a personas, es algo normal. Y pues en la universidad lo que sí, bueno, aprendí, me enseñaron a mí, no sé, al resto de psicólogos, pero a mí me enseñaron de que supuestamente no tenía que tener contacto con el paciente, que no lo podía abrazar, que no esto, pero para mí yo me salí de eso. No sé si algunos colegas también lo hacen. Y yo sí me voy, cuando veo a alguien desbordada emocionalmente, en crisis, sí me acerco, bueno, más con mujeres, porque como digo, van más mujeres a la consulta. Les pregunto si desea un abrazo, cosas así, y lo hago. Y creo que eso también me hace saber sobrellevar y contenerme, porque realmente en ese momento de crisis lo que ellas buscan es que no les juzguen, que no les señalen, que necesita hasta un vaso de agua. Para ellas eso se llama contención emocional, ¿ya? Entonces para mí al inicio fue duro poder controlar estas emociones, pero a medida de los años, la experiencia, el autoeducarme me ha servido. Increíble, mi querida Vicky, todo esto. Y desde el ámbito profesional, ¿qué es lo que te gustaría dejar como psicóloga en la sociedad? Aportar, ¿qué es lo que te gustaría aportar? En la sociedad, pues, que tomemos más prioridad en la salud mental. Creo que
ahora en día, si nosotros hacemos conciencia, la salud mental es para todo, ¿ya? A mí me gustaría que siempre hagan conciencia antes de quedar embarazada, antes de ser padres, porque quisiera grabarles un live, que escuchen todo lo que yo escucho en los hijos adolescentes, en los menores de edad. Entonces, creo que como psicóloga me gustaría generar conciencia en cuán importante es ser padres, porque tanto todos nosotros se ve marcado nuestra infancia. Ya todo, nuestros problemas emocionales parte en nuestros primeros 5 años de vida. Entonces, un rol fundamental que tendrían las personas es el ser padres. Y para mí como psicóloga me gustaría generar conciencia de la importancia de la salud mental en los padres. Continuando con otras preguntas, mi querida Vicky, para aquellas personas que no pueden acudir al psicólogo, porque bien se sabe que a veces hay sesiones que cuestan entre $50 a $60 y hay personas de escasos recursos económicos. ¿Ellos cómo pueden hacer para tener esta ayuda del psicólogo? A través del 171, ya que es la línea del Estado, ya que de una u otra manera trabajamos. Incluso en el 171 no necesitas tener saldo en tu celular y hay una opción, hay varias opciones. Llamen al 171, hay opción 6 creo que es, en donde puedes hablar directamente con un psicólogo o psicóloga y te brindan esta contención emocional. Entonces no es una excusa como decir, ok, no tengo recursos. También es cierto que a veces el sistema está colapsado, porque sí es verdad que ahora hemos tenido full pacientes, pero yo creo que de una u otra manera, si nosotros buscamos con tiempo esta ayuda a través del 171 o buscan algún centro de salud, siempre va la disponibilidad. La ayuda que es esto en línea con presencia, o sea, es lo mismo, va a servir tanto la ayuda que te dan por línea, por una llamada, como ir físicamente y conversar con el psicólogo. ¿Cómo lo ves tú eso? ¿Esa ayuda sí sirve? ¿Aportaría en algo? Claro que va a aportar, porque imagínate una persona que está en crisis, que de una u otra manera no sabe, o digamos, vamos a la exageración, que tenga la idea de hacerse daño, va a ser la contención emocional. También tenemos el personal capacitado en el área de emergencia en todos los centros de salud y hospitales, que también hay profesionales de psiquiatría, médicos que pueden hacer la contención emocional. Entonces, de una u otra manera, sí sirve esta línea. Y también otro dato que podemos hacer, como cuando veamos una persona que está como que mal emocionalmente, vemos que no se encuentra bien, nosotros podemos también hacer una contención emocional. ¿Cómo la podemos hacer? No juzgar, ¿ya? Porque a veces me decimos, ok, eres fuerte, tú lo puedes, o sea. Eso es lo que se escucha mucho hoy en día. Y decir, no pasa tú nada. Sí puedes. Son las típicas palabras o los típicos consejos que nosotros damos, pero no es como ir al profesional y que él nos diga qué hacer, ¿no? Otra cosita, mi querida Vicky, tú como profesional, ¿cuál es el caso más severo que te ha llegado a ti? Por ejemplo, alguna enfermedad esquizofrénica, alguien que ha querido matarse. No digas el nombre claramente, pero ¿cuál fue el más pesado, el que tú dijiste, ay, qué fuerte? Algunos realmente, pero por ejemplo, se me ocurre casos de personas que se han intentado suicidar y que de una u otra manera a veces en el lugar donde yo trabajo se dificulta un poco, porque como digo, a veces empezando desde ahí, como que salud mental no se prioriza. Entonces hay que golpear puertas, ver de una u otra forma. Y esta chica se logró hacer, por ejemplo, enviar directamente a una referencia del área a psiquiatría, porque ella necesitaba tomar medicamentos. Porque ¿qué pasa? Una persona que intenta lastimarse va a seguirlo intentando 45 veces más. Es por eso que estos casos no hay que dejarlos como que no pasa nada, todo ya va a estar bien. No, o sea, hay que tener un tratamiento psicológico, psiquiatra, y tener un seguimiento adecuado. Entonces, ese caso, por ejemplo, es un caso que fue difícil, pero que aún ella sigue en terapia,
aún sigue con tratamiento psicológico y psiquiátrico, pero se han visto avances positivos en ella y pienso que se logró muchísimo y salvar, imagínate, yo a veces doy mi número personal a personas cuando veo que no están bien, entonces, bueno, hablo de mi parte, de la parte pública, ¿no? Entonces ella me llamó y estaba en el baño encerrada y me indicaba, entonces yo ahí pude hacer la contención emocional mediante teléfono y luego la hice ir pues al siguiente día y se trabajó con todo esto que te dije. Entonces ese caso sí fue como que un poco difícil, pero se logró muchos avances. Para que te puedan contactar a ti las personas, ¿no tienes algún consultorio privado para que puedas brindarle la ayuda necesaria? Sí, también trabajo en la parte privada y la parte pública, usualmente los fines de semana. Ya les vamos a dejar por ahí las redes sociales para que me puedan seguir y pues puedan tener también alguna intervención si ustedes lo necesitan. Mi querida Vicky, si yo tengo un familiar o un amigo que esté necesitando de esta ayuda, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo actuar ante estos casos severos que muchas de las veces no se dejan ayudar? Dependiendo de cada caso, ¿no? Pero lo que podemos hacer ahí cuando vemos a una persona que no está bien, como digo, tratar de ser empáticos, sin juzgar, tratar de una u otra forma acompañar, ya buscarle ayuda, ir hablando, tal vez llevarlo al psicólogo y si vemos que no mismo desea o algo, acompañarlo sin juzgar, sin criticar, salva vidas, ya sin la necesidad de yo como ser psicólogo y que yo puedo hacer esto. Es importante ir al psicólogo, pero de una u otra forma, sí como fuente, la figura, la familia es un grupo de apoyo fundamental para que las personas de una u otra manera puedan salir adelante. Entonces, buscar como que ese tino para poder lograr y llevarlo a la parte de psicología. Importantísimo de tomar conciencia sobre lo que estamos haciendo, sobre nuestros actos y nuestros hechos para que no puedan lastimar a las demás personas. Mi querida Vicky, para ir finalizando, ¿tú cómo lo ves esto de la salud mental a futuro, sobre todo en nuestro país? ¿Crees que las cosas mejoren, menos muertes, menos suicidios hayan? ¿O tú como profesional, cómo lo ves eso? Sabes que sí, creo que se vaya a mejorar. Bueno, en cuanto a mi trabajo, te digo que hemos trabajado en la parte pública, tenemos un proyecto, ¿ya? Que es, y este año vamos a trabajar más todavía, ¿ya? Obviamente que necesitamos el apoyo, ¿ya? La concientización, porque de nada sirve hacer un mega trabajo si no hay las herramientas suficientes. Entonces, la tecnología es algo a favor para cada uno de nosotros porque podemos llevar como estos espacios que agradezco por haberme invitado, porque podemos generar conciencia realmente, porque a veces lo sabemos, pero no sabemos cómo oír, cómo buscar ayuda. Entonces, de una u otra manera, creo que vamos a tener respuestas favorables a futuro porque sí se está trabajando, sí se está priorizando, pero sí nos falta todavía también el apoyo, quizás hablo por la parte pública, la parte privada también, porque como digo, a veces las personas lamentablemente preferimos cualquier otra cosa que priorizar la salud mental. Y creo que un mensaje claro que podemos tener el día de hoy en este espacio es que sí es importante cuidarnos tanto la parte física, pero también cuidar mucho el alma, cuidar mucho los pensamientos. ¿Y cómo podemos hacer eso? De una u otra manera, cuando siento que estoy colapsada, buscar ayuda en el área de salud mental. Muchísimas gracias, mi estimada Vicky, por compartirnos tus experiencias de ese profesional, por contarnos cómo lo ves este punto de vista, por los consejos que nos has dado y asimismo invitarlos que tomen conciencia. Hoy hemos aprendido muchísimas cosas que quizás no sabíamos. Si están mal, acudir obviamente al psicólogo, pedir ayuda y no siempre quedarse con lo negativo, sino también buscar formas de mejorar su bienestar. Esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido Hablando y Divagando.